Respecto al plebiscito del 88, hoy día 5 de octubre, el plebiscito del 80 respecto a cuánto había de material sobre un plebiscito que se hizo en plena dictadura y que, como decía Rafael, fue a votar, pero ya sabía cuál iba a ser el resultado, ¿no? En el del 88 también sabía que iba a ganar el no. Claro, pues si no, no habríamos ido a votar. Ahora, en todo caso, volviendo al tema de lo del plebiscito del 80, Manuel lo decía, hay una cuestión, por ejemplo, el libro de Claudio Fuentes, donde habla precisamente cómo se da todo el tema de la propaganda, de cómo se llama, de que finalmente la oposición casi no existía, al menos desde el punto de vista de la oposición. Lleno de prácticas de intimidación, claro. O sea, no solo es que la votación fuera difícil. ¿Cuáles prácticas de intimidación? El 80. Bueno, en medio de la dictadura, seguimiento, amedrentamiento, una prensa absolutamente gente que mete en presa. Claro, la información sobre los actos de las personas que iban a votar no, presentadas casi como terroristas porque iban a votar que no. Incluso métodos que se reeditaron en el 88, que era a nivel de las universidades, correr listas de adhesión entre los cuerpos académicos. Es decir, había que suscribir públicamente llamados a través del Mercurio, donde se adhería a la opción sí en cada una de las circunstancias. El otro día salió don Francisco, a propósito que se terminó Sábado Gigante, que él, para el plebiscito del 88, si mal no leí, pero bueno, ustedes saben, los historiadores podemos equivocarnos mucho, se tuvo que ir de Chile para no tener que recibir más presiones del régimen dictatorial que quería que se manifestara. Eso leí yo, que se fue de Chile, prefirió no estar acá. O sea, una persona como don Francisco, o sea, si eso es así, que yo creo haberlo leído, ya nos dirán por email los televidentes, o sea, eso muestra el grado de amedrentamiento. O sea, no, yo me acuerdo del rumor que corría para el 80, me acuerdo de eso, y el 88 también, era que de alguna manera iban a saber cómo uno votaba en la urna, que no iba a ser secreto. Era transparente. Perdona, y... Quizás era por ahorro. Papel arroz. Yo tengo la vara canosa, pero soy más joven que tú. El Caupolicán, yo entiendo que uno entraba y salía y estaba como lleno de... El Caupolicán nosotros no era como bien intimidante. Un día de semana en la tarde. Claro, todo rodeado de carabineros, de fuerzas especiales. Y como solitario, las calles así media vacías. Y la gente yendo... Incluso yo me acuerdo, incluso la concentración, o esas concentraciones que hubo en el Parque O'Higgins y todo, en el metro, todo mal, pero en un ambiente en que te podía pasar cualquier cosa. Eso era lo que uno sentía. Y uno se sentía quizás, no sé, ciertamente, no sé si valiente, pero que era una cosa especial ir a eso. Pero que por otro lado, si no iba, era un cargo de conciencia tremendo, porque se te estaba dando la oportunidad de manifestarte en contra de la dictadura, cosa que no había pasado durante tantos años, y cómo no ibas a ir. Entonces, pero siempre esa conversación, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué nos podría pasar? Yo quiero llamar la atención sobre un aspecto que también me parece que es interesante. Uno tiene la percepción de que romper con el miedo, digamos, fue un gesto épico por una parte, y que tiene que ver con coyunturas en particular. Y la verdad que hay varios momentos, digamos, en que esto se va desarrollando y se va construyendo como forma de resistencia política. Tiene que ver, por ejemplo, con el paso a la clandestinidad de las organizaciones de izquierda, en este caso, inmediatamente después del golpe de Estado, y la reconstrucción de las mismas en una muy difícil clandestinidad. Estoy hablando de cuando existía la DINA en particular. Y ahí a mí me parece que hay un gesto épico, digamos, tremendamente potente, y que remite, entre otras cosas, a la muerte en combate de Miguel Enrique. Tiene que ver con las primeras manifestaciones callejeras en contra de la dictadura, que son del 1 de mayo de 1978, acá en el centro de Santiago. Son los primeros mitines que van a ser fuertemente reprimidos por carabineros en ese momento. Y con muchísima gente que posteriormente es detenida, torturada, y alguna incluso en esa época hecha a desaparecer. Tiene que ver con las marchas del hambre del año 82, con la huelga de Panal el año 80, la primera huelga contra el plan laboral de José Piñera, que se había dictado un año antes. Y tiene que ver con las protestas populares a partir de 1983 y con la masividad de las mismas. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en el sentido de que la dictadura logra generar una situación política, digamos, fundada en el terror colectivo, pero no necesariamente eso supuso un grado importante de inmovilismo para el grueso de la población, sino que una parte importante de la población, antes del plebiscito de 1988, se movilizó, resistió, combatió y fue generando las condiciones para que posteriormente se avanzara hacia otros saltos desde el punto de vista político. Por lo tanto, esta imagen de una sociedad absolutamente paralizada por el miedo, a mí no me parece que sea justa, digamos, en términos de análisis retrospectivo. Sí, pero es que tú estás, a mi juicio, mezclando dos cosas.
O más de 2 quizás. O más de 2, bueno. Pero para la discusión... Una cosa, claro, no estaban todos paralizados por el miedo, pero tú haces como, a mi juicio, casi una apología y épico, toda esta idea de, de estas personas que pasaron a clandestinidad, que sufrieron y reconocemos, etcétera. Pero yo creo que el triunfo del 88 en el plebiscito y el fin de Pinochet no es fundamentalmente por una sociedad movilizada pacíficamente con un voto para sacar a Pinochet, en donde hay muchos factores como los movimientos clandestinos, las luchas, etcétera, que ayudan, pero lo decisivo, a mi juicio, no va por ese lado. Claramente no. ¿Y cuándo se empieza a perder todavía, el miedo? fíjate, hoy día con las manifestaciones de los chiquillos, que han sido muy exitosas el 2011, pero cuando ya empieza a prolongarse esta idea de la violencia y todo lo demás, ya caen en términos de, rápidamente, de opinión pública, de apoyo ciudadano, etcétera, etcétera. Pero todavía no hemos tocado el tema de la violencia como un factor clave dentro de los procesos de movilización. Cuando yo hablo de repliegue a la clandestinidad, no estoy hablando de acciones armadas en ningún caso, salvo el episodio, digamos, en particular de Miguel Enríquez, que resiste el intento de aniquilamiento, porque no van a capturarlo, va a mandarlo relegado, ofrecerle un avión para sacarlo del país, digamos. De manera tal que plantearlo de esa manera es caricaturizar lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy señalando es que las primeras manifestaciones a través de las cuales se rompe el cerco del miedo que la dictadura intenta imponer, datan ya de 1978 y son manifestaciones pacíficas, evidentemente. Pero son pequeñas. Evidentemente, o sea, estamos hablando de 1978, con un cerco represivo, un cerco comunicacional que, entre otras cosas, inhibe de manera importante las posibilidades de movilización de la gente. Ya para el plebiscito del año 80 se dan las primeras expresiones de manifestaciones masivas de repudio a la dictadura, evidentemente dentro de un contexto bastante restringido, digamos, como son el acto del Caupolicán, o el que a mí me tocó ver y participar, que fue el de Valparaíso, frente al municipio de Valparaíso, además, en la sede de lo que era el Colegio de Profesores Regional Valparaíso. Sí, lo que pasa es que en esa época, Beatriz, todo lo que no fuera oficial era interpretado como de oposición. Yo me acuerdo la misa por Lonquén, rodeado de carabineros una noche ahí que la hizo creo, el funeral de Frey. O sea, todas estas cosas que movilizaban, y eran miles de personas frente a las cuales la dictadura poco podía... Bueno, y empecemos el funeral de Neruda, ya quizás es la primera oportunidad en que la gente ya se manifiesta. O quizás la última manifestación de la Unidad Popular. Bueno, quizás